Desde mi punto de vista, este viernes pasado, la revista Proceso retrató muy bien el acto político y simbólico de la difusión de la fotografía de Ricardo Monreal abrazado con Adán Augusto López, ambos coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores respectivamente, y este suceso ocurrido a un mes del pleito enorme que ambos sostuvieron. Aquí la tengo para que ustedes lo puedan ver. Presumen su unión, dice: sonrientes y abrazados. Monreal y Adán Augusto presumen unión a un mes de su pleito. A nadie debería de sorprender, desde luego, que en el rejuego de la política haya desavenencias, haya diferencias fuertes y posteriormente también haya coincidencias, arreglos y en consecuencia también altura de miras para llevar a cabo las labores que ellos quieran. Pero esto que acabo de decir es una perorata que tiene mucho que ver más bien con intersticios que han sido resueltos en estos momentos más por afanes pragmáticos que por un sentido claro de amistad, ya no digamos de unidad, de amistad que exista entre ambos personajes. Y es que, en efecto, la situación que vive el gobierno federal, que está pidiendo unidad nacional, no es sostenible con la existencia de las diferencias entre uno y otro político zacatecano y tabasqueño. No se puede o no hay soporte político para exigir unidad. Incluso los opositores, algunos de ellos que tristemente han doblado las manos, como los gobernadores de el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, y teniendo entonces pues un pleito en donde, recordemos, Adán Augusto López dijo que demandaría por contratos elevadores y no sé qué otras cosas. Ustedes recordarán que en realidad no existían. Fue una imprecación, una difamación de Adán Augusto que, sin embargo, a muchos de nosotros pues nos queda como saldo el hecho de que se atreviera a distorsionar esta situación y que, si no él lo cree así, entonces hacer partícipe, cuando no cómplice también, de estas supuestas trapacerías que él mismo señaló. Pero más allá de esos pleitos o de esas reconciliaciones, diría Yuri, qué bien saben las caricias tras la reconciliación, está un punto nodal, que ese se mantiene y que no tiene nada que ver con momentos de reyerta y momentos de amistad, o una celebración del 14 de febrero muy anticipada, de casi un mes, de poco menos de un mes. No, se han nutrido ya de datos todos aquellos que respaldan que Adán Augusto López no debería de mantenerse en el cargo y que más aún debería de dejarlo y someterse a una investigación muy rigurosa si es que en efecto Claudia Sheinbaum no quiere ser, como dice que no es, solapadora de corruptos. Aquí permítanme abrir un paréntesis breve. En noviembre de 2023 hubo una reunión de Andrés Manuel López Obrador con cada una de las que después se conocerían como las corcholatas. Platicó con distintos actores políticos para dar forma a lo que después sería lo que desde el punto de vista de muchos fue una engañifa de supuesta competencia interna para tener o elegir al candidato de Morena y sus aliados, en este caso candidata, a la presidencia de la República. Uno a uno, el presidente de la República les convenció de que amor con amor se paga. Es decir, les informó cuál esperaba que fuera el rol político de cada uno de ellos, de Marcelo Ebrard, de Noroña, de Ricardo Monreal, de Adán Augusto, de Manuel Velasco y desde luego de Claudia Sheinbaum, para dar forma a esta puesta en escena de las que les he hablado. A Adán Augusto, en efecto, le dijo que participara
y que en caso de que él no quedara, podría tener la cartera de coordinador de Morena en el Senado, y lo mismo hizo con Ricardo Monreal. Sí, con Ricardo Monreal, a quien también le ofreció la cartera o el encargo de coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y así fue como se amarró el acuerdo político, en el que, sin embargo, Adán Augusto creyó que podía en efecto derrotar en las urnas a Claudia Sheinbaum, y fue él junto con Marcelo Ebrard los que más cuestionaron a Claudia Sheinbaum, e incluso también dijeron que Claudia Sheinbaum, adulterado datos de encuestas, había comprado encuestas, había usado dinero que, digamos, rebasaba los topes de los recursos que se requerían o que se habían establecido para la campaña. Y también dejaron ver que, en efecto, luego de distintos trabajos periodísticos que así lo demostraron, que era ilegal el hecho de que se desviaran recursos del erario en favor de Claudia Sheinbaum. Fue durísimo, ustedes se acuerdan muy bien, pero durísimo. Aún así, desde luego, prevaleció ese acuerdo, no por, digamos, deseos de quien resultó ser candidata y a la postre también presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, sino por los arreglos, por los amarres que les he comentado que tuvo Andrés Manuel López Obrador con estos actores políticos. Pero durante ese mismo proceso se informaron de distintas triquiñuelas, de recursos que no quedaban claras sus procedencias, de una vida enorme de lujos y de negocios con amigos y familiares cercanos de Adán Augusto. Ustedes se acuerdan, los grandes relojes, los grandes contratos, en fin, en las que participó de manera directa o indirecta el propio Adán Augusto López. Pero el asunto todavía se puso más fuerte cuando algo que ya se decía dentro de los conciliábulos de la política empezó a ser más difundido, incluso cuando también, ya esto hace unos meses, el propio gobernador actual del estado de Tabasco señaló directamente como responsable de la situación de violencia que vive el país, y en particular que vive Tabasco, a Adán Augusto López. Javier May mencionó directamente a Adán Augusto López en el nombramiento que hizo de alguien que forma parte del crimen organizado, y que en la administración de Adán Augusto pues tuvo el papel de encargarse de la propia seguridad de la entidad, así como estamos escuchando. Son esos elementos que dan los propios actores políticos, los resultados también de distintas investigaciones periodísticas, suficientes para culpar a alguien. No. Los dichos ni incluso los trabajos periodísticos pueden ser suficientes para culpar a nadie. Dejémoslo muy claro, y lo repito, no son elementos que nos permitan a nosotros culpar absolutamente a nadie, pero lo que sí son, digámoslo con el mismo énfasis, son indicios para que haya una investigación que por lo menos haga que Adán Augusto deje el actual encargo que tiene y responda a las responsabilidades que se le imputan. Él no debería estar en las funciones legislativas que ahora tiene, pero justamente un acuerdo político con Andrés Manuel López Obrador lo sostiene ahí, una obediencia de Claudia Sheinbaum hacia su mentor y jefe Andrés Manuel López Obrador lo sostiene a Adán Augusto ahí, y desde luego también una situación de pragmatismo. No es entendible o no sería admisible que existiera un proceso de investigación en contra de Adán Augusto en medio de los enormes conflictos que se avisoran tendrá el gobierno mexicano con Donald Trump. Ya no digamos los conflictos internos que también pues tiene ya, y cada vez se expresan con mayor claridad las tribus de Morena
dentro del propio gobierno federal. Entonces, más allá de los supuestos, digamos, reconciliaciones y de la supuesta unidad, se encuentra una, digamos, caldera latente que está azuzando a fogonazos las pasiones dentro del partido y dentro del gobierno, y nosotros, tengan ustedes la seguridad, le vamos a estar dando mucho seguimiento a eso, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.